Amigos, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estar conmigo. Héctor Jason en otro mi comentario en sábado. Ya ustedes vieron cómo yo titulé este comentario en sábado. El PRM esta semana. El Partido Revolucionario Moderno, quiérase o no, le tomó la seña a los partidos de oposición y ha superado en creces las estrategias que implantó Leonel Fernández en su momento. Además, tenemos que agregarle la valentía del actual presidente de la República, que aunque no ha tenido éxito en el asunto de lo que es las acciones irreversibles de los acuerdos internacionales que han sido firmados por los antiguos gobiernos, como el de Leonel Fernández y el de Danilo Medina, que tienen acciones irreversibles, como son el trato a los haitianos y las pretensiones que tiene las Naciones Unidas de imponerle a República Dominicana una serie de factores que no nos convienen. El asunto de, acuérdense que Danilo Medina y Leonel Fernández fueron muy consecuentes con los hermanos haitianos, a tal grado que faltó un hilito así para que República Dominicana cayera en la trampa que le tenía Naciones Unidas. Aquí vino la comandante Sur, que habló con Danilo, después vino y habló con Luis Abinader. A Luis Abinader, que no firmó, acuérdense, allá en la última cumbre, no firmó el asunto de la protección al inmigrante, y que le trajo consecuencias precisamente a eso, que después él fue visitado por un emisario de Naciones Unidas, porque habían hecho ya los gobiernos pasados una serie de situaciones y acuerdos que eran irreversibles y que están ahí y que Luis Abinader no puede quitar porque están ahí. Precisamente esos acuerdos eran los que evitaban los debates. Ni Leonel Fernández ni Danilo Medina podían ir a un debate porque ellos habían hecho una serie de acuerdos. Esto no quiere decir que Luis Abinader no esté exento del asunto, pero Luis Abinader, por lo menos, no ha caído en las estrategias que cayeron Leonel Fernández y Danilo Medina, en el sentido de aceptar una serie de cosas como son el aborto. Ustedes se acuerdan que Danilo Medina, eso de las 3 causales era una ñoñería para él, Margarita Cedeño con el asunto, igual que Félix Bautista con el asunto del matrimonio igualitario, ellos lo estaban promoviendo. Leonel Fernández casi entrega a la nación, sacó de los batalles a todos los jornaleros haitianos que tenían que ser devueltos terminando la jornada a Haití. Sin embargo, Leonel Fernández en el 2009, por un acuerdo que él había hecho con Nicolás Sarkozy para que lo apoyara en el asunto de la Secretaría de las Naciones Unidas, él permitió que los haitianos jornaleros pulularan por República Dominicana. Son una serie de factores que el PLD y la tal FUPU no pueden negar, porque lo hicieron. A nosotros, esa gente nos dieron una manzana envenenada, no trajeron supuesta tecnología que tenía que llegar, no trajeron construcciones y cosas que tenían que hacerse, pero que ellos se la imbrigaron. Inclusive Danilo Medina se imbrigó el asunto de
de la cuestión de la escuela, que tenía que ser el día entero. Pero bueno, no vamos a ampliar más. Ustedes conocen y recuerdan todas las situaciones que hicieron los PLDistas. Eso no hay que decirse. La venta de las empresas y esas cosas. Esta semana termina, mejor dicho. El comienzo de la misma es muy interesante. Por primera vez en la historia vemos a un presidente que no evade los debates, que se va a los debates. Señores, y eso es muy importante, aunque aquí no hay una conciencia de lo que es debate todavía. Sin embargo, el que un presidente haya ido a debate es algo que habla de la valentía, la gallardía y la capacidad que tiene esa persona. Leonel Fernández evadió en todos sus gobiernos los debates cuando era presidente. Asimismo, Danilo Medina evadió también todos sus cuatrenios, evadió los debates. Por primera vez en República Dominicana vemos que un presidente en funciones asume el debate. Y eso es sumamente importante. Eso es algo que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta en relación a lo que ha hecho este presidente. Esto de los debates es algo que da ganadora a Luis Abinader. Pero vámonos por partes. La mayoría de los debatientes, tanto de la oposición como del gobierno, muchas veces caen o tienen por desconocimiento que el debate es denunciar. Los debates no son denuncias, los debates son propuestas. Vimos, ahí andan diciendo que la vicepresidenta de Abel está muy preparada. Ella estará muy preparada, pero ella no tiene conocimiento de lo que es un debate, porque ella lo que fue a denunciar cosas. Y eso no es debate. En el caso del hijo de Leonel Fernández, que es un muchacho brillante y que nosotros le vemos futuro, él se cayó cuando quiso usar el término bíblico de honrarás a tu padre y a tu madre para defender la posición de su papá. Según la Biblia, los hijos de Aarón, que era sacerdote del templo de Dios, Dios tuvo que salir de ellos porque eran una sarta de ladrones. Los fariseos de la época de Jesucristo eran todos una sarta de ladrones, delincuentes, y eran los sacerdotes del templo. Jesucristo tuvo que tomar un látigo y sacar la claque que ellos tenían ahí adentro. O sea, ¿qué yo quiero decir con esto? Ese muchacho es muy brillante, está muy bien preparado, tiene mucho carisma, tiene un perfil inclusive presidenciable, pero el tratar de justificar a su papá lo hace caer muy hondo. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández no tiene forma de ser defendido. No tiene por dónde ser defendido. Y precisamente en los debates de los candidatos presidenciales, Leonel Fernández cayó y quedó abajo, inclusive que de Abel Martínez. Si nosotros analizamos bien el contenido de los discursos que se llevaron allí, el que mejor discurso llevó fue Abel Martínez, con el asunto que tenemos que sacárselo del discurso, de la cuestión de que no saben gobernar, porque como dijo el hermano Salvador en su trabajo, el asunto de que no saben gobernar, o sea, los PLDistas no son los sabios de Salomón. Ellos no, eso no es verdad. Entre los PLDistas hay muchos ladrones, hay gente sabia, pero hay muchos ladrones, hay muchos sabios, muchos vividores, igual que en todos los partidos.
el sistema partidario. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero bueno, sucede que Abel Martínez sí tiene un discurso de contenido, pero Abel Martínez con su discurso de contenido no supera a Luis Abinader con su discurso sobre la base de la praxis, sobre la base precisamente del trabajo y la valentía de ir precisamente a lo que es un debate. O sea, Luis Abinader gana por mucho estos debates y el gran perdedor es Leonel Fernández, porque Leonel Fernández simplemente se basó en teorías. Leonel Fernández no tiene nada que mostrarle al pueblo. Él ya lo que debiera quedarse asesorando a su hijo, porque su hijo sí se le ve que tiene condiciones. En un 2028 podría ser preocupante, pero Leonel Fernández no tiene nada que aportarle a la República Dominicana. Y el pueblo dominicano, consciente de la situación que se está viviendo, no es la que va a retroceder a un Leonel Fernández, aunque pase lo que pase. ¿Qué sucede? Entre los tres, el menos malo sigue siendo Luis Abinader. El más responsable, independientemente de lo que usted crea, sigue siendo Luis Abinader, porque siendo presidente de la República fue capaz de ir al debate. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y eso supera inclusive los contenidos del discurso de Abel Martínez, que insisto, para mí es el contenido mejor terminado de los discursos. Pero bueno, esos son los debates. Algo que pasó esta semana. Pero esta semana también, el 24 de abril, tomó posesión aquí en San Francisco de Macorís y en el país entero el alcalde Antonio Díaz Paulino y los alcaldes de la nueva gestión. Miren, ustedes saben que yo he sido un crítico profundo de la forma institucional en la cual quien es alcalde hoy aquí en San Francisco de Macorís realizaba sus acciones en su primera gestión como tal. En la primera gestión de Antonio Díaz Paulino, su visión, porque no es que Ale tiene buena visión, pero su visión se vio afectada por la influencia de lo que estaban detrás de él, en el sentido que de lo que estaban detrás de él había acciones caprichosas. Había empresarios, por ejemplo, que querían que le quitaran la parada de Pimentel, me parece, en el parquecito que está frente a Telenor, porque según esos empresarios, esa parada le afectaba planes que ellos tenían que hacer. Esto le creó enemistad al hoy alcalde electo de San Francisco de Macorís. Asimismo, la forma, que nosotros siempre la criticamos, la forma de él ser tan complaciente que le costó 14 millones a la ciudad con el asunto de una retroexcavadora que perdimos nosotros en su gestión. Alex Díaz no fue consecuente con los pobres en su primera gestión. Aunque Alex Díaz es un trabajador incansable, Alex Díaz tiene muchas luces, como por ejemplo la contaminación visual de San Francisco de Macorís, él la trabajó muy bien. También trabajó el respeto a los espacios públicos. Yo puedo decir que en la única gestión que yo he visto los sanitarios del mercado limpios es en la gestión de Alex Díaz. ¿Qué pasaba? Tal vez por el desconocimiento gerencial, Alex Díaz no llevó a cabo su trabajo porque, como les dije, estaba muy mal influenciado de gente que son enemigas del pueblo, de gente que simplemente piensan en ellos.
Alex Díaz ahora sale otra vez alcalde. Luis Abinader decidió que fuera el alcalde de San Francisco de Macorís, sin antes tener una reunión y comunicación precisamente con los funcionarios que trabajan para el gobierno. A diferencia de la otra vez, Alex Díaz ahora tiene precisamente al Partido Revolucionario Moderno, que es quien está gobernando. Y su dirección ahora mismo tiene que ser con el presidente Luis Abinader. Tiene al lado buenas personas que le pueden servir de ejemplo, como es el senador Franklin Romero. La duda de la gente es si él va a seguir maltratando al más débil en su trabajo como alcalde, o si va a trabajar sobre la base de planes. A mí me encantó ver a Alex Díaz anoche en una cena con las pymes, donde él habló precisamente de su programa de gobierno. Y en el contenido de su discurso, que yo no lo grabé porque por razones de espacio en el teléfono, pero en el contenido de su discurso, Alex Díaz planteó propuestas a realizar, que si él la hace, no lo vamos a tener 4 años, lo vamos a tener 8 años. Pero es sobre la base de lo que él planteó en esa reunión de anoche. A mí me encantó escucharlo. Y me parece que lo que Alex Díaz necesita es buen asesoramiento, y él llevarse del buen asesoramiento. Que cuando él vaya a trabajar los espacios públicos, él tenga una amortiguación como la tuvo Abel Martínez en Santiago, como la tuvo el muchacho que está en turismo ahí en Santo Domingo para limpiar los espacios públicos, como la tuvo el doctor José Francisco Peña Gómez en su momento cuando limpió el malecón. Me parece que Alex tiene la capacidad, lo que no tiene los asesores con la inteligencia de hacerle ver que cada individuo que está violentando un espacio público y esas cosas, lo que hay que hacer es orientarlo, ubicarlo y ponerlo en un lugar sin maltratarlo, porque es un ciudadano que paga impuestos inclusive. Nosotros creemos que Alex Díaz puede hacer un buen trabajo. De hecho, ya comenzó. Tuvo una entrega en el ayuntamiento en estos días de 70 millones de pesos, acompañando a los organizadores de las pymes, cumpliendo con el ordenamiento de Luis Abinader de que las pequeñas empresas sean subsidiadas, y eso está muy bien. Y ese es el trabajo que nosotros esperamos de nuestro alcalde, por lo cual lo felicitamos. También nos dicen que ya estuvo participando por allá por Los Rieles, que amaneció limpiando esa área, un área que estaba bastante contaminada. Me parece que arregló el camino por allá por Los Rieles, sí, eso estaba bien sucio. Y en eso lo vamos a apoyar y se lo vamos a aplaudir, porque son cosas que la necesita San Francisco de Macorís, y él tiene la responsabilidad de hacerlo y tiene la capacidad para hacerlo. Lo que nosotros quisiéramos que Alex no se lleve de esos asesores brutos que pretenden llevar la cosa pública como si fuera un asunto de cavernícolas, a garrotazo y a palo, y maltratar a la ciudadanía. Eso no se lo vamos a apoyar nunca. Pero la forma en la cual él está realizando su trabajo es una forma que nosotros aplaudimos. Queremos felicitarlo por eso y creemos que puede salir adelante. Esa es una de las cosas positivas que hubo esta semana, o dos de las cosas positivas que hubieron esta semana, precisamente con lo que es
el PRM en su trabajo. Nosotros, si Alex hace su trabajo como debe hacerlo, él cuenta con nosotros, lo vamos a apoyar si él hace su trabajo y vemos que hay humanidad para eso. De lo que yo le voy a hablar ahora es algo que se veía venir. Ya Luis Abinader había conquistado a Carilín Chavez, la cual fue traicionada por el Partido Revolucionario Dominicano y el tal Rescate RD. La dejaron sola y ella usó hasta su patrimonio personal para ella hacer campaña. Y ustedes vieron los resultados. Ahora Carilín está donde debe estar, está en el Partido Revolucionario Moderno, donde el potencial, la agudeza y la capacidad de ella va a encontrar campo para ella poderse desarrollar. Con esa oposición perdedora, ella no iba para ningún lado. Pues bien, alguien regresó a su casa y está siendo celebrado por San Francisco de Macorís. Y no vino solo. Y ese es precisamente el mentor de Carilín Chavez, que es Luis Ernesto Camilo García. Nosotros estuvimos en Santo Domingo haciendo el trabajo en relación a este regreso de este gran líder, como lo anunciaban allá, un cacique del Cibao, por decirlo de alguna forma. Y como ustedes están viendo en las imágenes, Luis Ernesto Camilo García no se fue solo. El Luis Ernesto Camilo García se fue y casi vació lo que queda del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ver un poquito de este nuevo proyecto de Luis Ernesto Camilo García, que se llama Luis Record. ¿Cómo es? Récord 24, Luis, algo así. Vamos a ver esto. 7 miembros de la Comisión Política que están aquí en la mesa de diputados. Y quiero comenzar con quien hasta antes de ayer era el presidente de la 14 provincias del Cibao y vicepresidente nacional, Ramón Emilio Batista, que está con nosotros. El secretario nacional de modernización del partido, un economista brillante, Francisco Figueiredo Díaz. El secretario nacional de Medio Ambiente, Julio César Ureña, que está también con nosotros. El presidente provincial Duarte y miembro, secretario político de la Comisión Política del PRD hasta antes de ayer, Jorge Antonio Peña. Que cumplió años. El presidente de la subregión Nordeste 2, Samaná, María Trinidad Sánchez, Santiago David Maldonado, miembro de la Comisión Política. Presidente del municipio de San Francisco de Macorís, secretario político de la Comisión Política y regidor electo Orden Acosta. Ya en funciones, la ex senadora secretaria política de la Comisión Política, Santiago Rodríguez, Celeste Gómez. El ingeniero presidente de la provincia, María Trinidad Sánchez, hasta antes de ayer era candidato por la alianza a diputado, y a veces está contentísimo porque ahora pasa apoyarlo a él. Jorge Rusca. Subsecretario general del partido y presidente de la provincia de Hermanas Mirabal, el compañero Israel Rodríguez Mercado, que está con nosotros.
miembro de la Comisión Política y presidente de Villarriba, y cuando era la circunscripción de Regreso allá, el alcalde de Villarriba, Alfonso Regalado. Miembro de la Comisión Política, presidente en funciones del municipio de San Francisco de Macorís, el doctor Darío Oleaga. Presidenta provincial y miembro de la Comisión Política, Soraya Burgos. Presidenta de las Mujeres, María Altagracia Santos, miembro de la Comisión Política. Diputada, la guerrillera de Ocoa, Esther Milletti. Presidente del partido de la provincia de Espaillat y miembro de la Comisión Política, Ramón Gómez Pizarro. El presidente de los profesionales, el ingeniero Pedro René Almonte. Pero lo más importante de todo esto que está pasando en la tarde de hoy es que, como decía José Ignacio Paliza, 245 miembros de las estructuras provinciales y municipales renunciaron junto con nosotros, pero vienen, esa es la primera entrega, unos 280 más se entregarán en esta semana, y más de 800 dirigentes zonales y coordinadores de centros de recintos electorales, como también lo hemos adaptado el partido. En ese momento también pasan. Pues ahí lo tienen ustedes. Luis Ernesto vuelve a su casa y eso es positivo. Eso levanta al Partido Revolucionario Moderno. Eso levanta a San Francisco de Macorís, porque además de Franklin Romero, que es un gran líder en San Francisco de Macorís, ya regresa precisamente un hombre que también cumple su palabra, que es Luis Ernesto Camilo García. Y cuando yo le decía ahorita el asunto de los partidos, porque yo veo a la gente de Rescate RD y de la oposición muy molesta, cuando yo le decía ahorita del asunto de los partidos, yo me refería precisamente, y aunque se vea, no es caudillismo, es liderazgo, porque el caudillismo es otra cosa. Sucede que esa gente que ustedes vieron ahí siguen a Luis Ernesto Camilo donde vaya. Franklin Romero tiene sus propios votos. Hay alguien que yo no quiero dejar de mencionar, pero eso lo vamos a hacer ahorita en las pymes, con lo que yo tengo aquí ahora. Estos son personas que le cumplen al pueblo y que no pueden estar. Luis Ernesto no podía seguir con esa sarta de perdedores, gente que son montantes explotados, porque Luis Ernesto fue una luz dentro de ellos, e inclusive fue un líder prestado, porque Luis Ernesto Camilo pertenece a la revolución que pertenece al Partido Revolucionario Moderno, a la revolución que creó el PRD cuando era históricamente el Partido del Pueblo. Luis Ernesto Camilo no se fue para el PLD, ni se fue para la Fuerza del Pueblo. Luis Ernesto Camilo se quedó en el PRD, que es la matrix del PLD, ¿cómo se llama? Del PRM y de lo que usted quiera. Luis Ernesto Camilo fue el primero que le hizo campaña aquí a Luis Abinader. Pero como dijo Chubasque, por razones políticas del momento, Luis Ernesto Camilo se quedó en el PRD y no siguió con el PRM. Pero Luis Ernesto Camilo
se quedó en su partido, que era el Partido Revolucionario Moderno. Digo, el Partido Revolucionario Dominicano. Ahora Luis Ernesto Camilo entiende que ya históricamente el Partido Revolucionario Dominicano cumplió su cometido y entonces lo que hace es que se va con nosotros, con la masa que se fue de ese partido y como es natural va a apoyar al presidente que va a ser más votado, que es el presidente Luis Abinader Corona, que está haciendo un trabajo en estos días que nosotros tenemos que aplaudir. Si fuera Leonel Fernández o Danilo Medina que estuvieran ahí, esto estuviera peor, porque ellos iban a tener que obedecer las cosas que le firmaron a las élites mundiales. Luis Abinader no, Luis Abinader está jugando con eso, y por eso nosotros no tenemos cada uno un haitiano en la casa. Y ese es el quid de la cuestión. Pero bueno, Luis Ernesto Camilo, sea bienvenido al Partido Revolucionario Moderno, sea bienvenido a las masas del pueblo en su regreso, porque nadie me diga a mí que Luis Ernesto Camilo no es un hombre del pueblo y para el pueblo, porque lo ha demostrado siempre. Inclusive fue bueno que se quedara en el PRD, porque había gente que no iba a llevar el diablo. Señores, atacando los gobiernos de PLD sin tener un amigo adentro. Anoche hubo una cena conferencia con las pymes. Esta fue auspiciada por nuestro querido amigo Ramón Antigua, un empresario dinámico con una capacidad probada en relación a lo que es el desarrollo empresarial y económico, y donde quiera que mete las manos se parece un poquito a Julio Vaga porque convierte en oro todo lo que toca. Ramón, yo te quiero felicitar anoche. Yo fui a esa conferencia y yo fui a ver, señores, vamos a escuchar a Franklin Romero. Conversatorio, y realmente yo entendía que el conversatorio o la conferencia la iba a dar Carmelo. Por eso yo no debería tener aquí un discurso preparado para tratar los temas que realmente él e Isabel manejan. Pero vamos a ver cómo salimos. Quizá muchos de ustedes me veían sonriendo cuando yo estaba sentado, que miraba todo esto alrededor, al Club Esperanza. Y yo tengo historia en este club. Porque yo estaba enamorado de una jovencita, yo tenía como 16, 17 años. Yo me fui a Estados Unidos de 19 años, que justamente fue el día que en su casa la aceptaron, porque me iba. Y yo, aquí se celebraba en este club, este patrimonio que nosotros tenemos, la fiesta de Reyes. Pero este era un club de socios. Y solamente los socios podían participar de esa fiesta de Reyes. A nosotros nos sacaban por un brazo. Yo no era socio, porque realmente en aquel entonces los socios eran primero algunos por apellidos y otro porque tenían alguna solvencia económica. O sea, solvencia económica y la moral es el apellido, el amarillo, como se le dice. Entonces, esa noviecita que no era mi novia, sino que estaba yo enamorado de ella, y ella de mí, era socia y yo no era socio. Entonces, Por un brazo. si había un grupito del barrio Capacito que trataba de entrar por aquí, porque ahí se veía el contrario. El muchachito venía con su trajecito, las niñas muy bellas, y nosotros, bueno, el traje que yo tenía era así. Me quedaba así. Fue el traje con el que yo creo que hice fue la primera comunión, tan chiquito que me quedaba. Entonces, cuando íbamos a entrar... Ustedes escucharon todo lo que él dijo. Eso lo pasé yo también.
de ese club a nosotros nos votaban, ese iba diciendo vaina, que cuando yo me voy a hacer rico y voy a comprar el club ese, vaina. Como él le explicó. Yo no, a mí me sacaban por un lado, por otro lado yo me metía. Y andábamos el Club Esperanza entero, porque nosotros no éramos socios. Andábamos el Club Esperanza entero, yo andaba el Club Esperanza entero, bailando de una muchacha para acá y otra para allá, y Máximo atrás de mí, hasta que me podía agarrar y volví y me sacaba por un brazo. Y yo volvía y me metía. Una época por la cual yo apoyo lo que dijo Franklin Romero, que tenemos que mantener ese club, porque tenemos muy buenos recuerdos de él. Otro que habló anoche en esa conferencia fue Antonio Díaz Paulino. Yo no grabé el discurso de Antonio Díaz Paulino, que fue el que yo le dije ahorita, porque el teléfono mío ya estaba muy lleno. Las pymes están siendo muy favorecidas por el presidente Luis Abinader, y precisamente ustedes están viendo esas acciones. Una cosa que quiero destacar a toda esa gente que estaba en la pyme, señores, una de las grandes emprendedoras, con mucha gente me dice, no, que Dorina, que sí, una de las grandes emprendedoras que ha tenido San Francisco de Macorís en términos de las pymes es mi querida amiga, que hoy es diputada, Dorina Rodríguez. Dorina Rodríguez ha sido una emprendedora en todo el sentido de la palabra, y estoy hablando de ella porque no es bueno que esa gente que estuvieron anoche en esa reunión se olviden de que ellos tienen una diputada que fue una de las primeras que desarrolló aquí precisamente el trabajo con las pequeñas empresas. Mi querida amiga Dorina Rodríguez, a la cual yo felicito. Dijo anoche que ella vuela abajo de Dorina. Nosotros sí lo conocemos y la felicitamos por eso. Señores, ya para terminar, esta semana fue del Partido Revolucionario Moderno. Pero además de que esta semana fue para el Partido Revolucionario Moderno, un aspecto que nosotros vamos a aplaudir si es así que sucede, es que estos líderes, Franklin Romero, Luis Ernesto Camilo, Alex Díaz, Dorina Rodríguez y otros que tiene el Partido Revolucionario Moderno, trabajan alineados con el presidente Luis Abinader. Nuestra ciudad va a salir altamente favorecida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que el presidente Luis Abinader está haciendo un sistema de trabajo en el cual todos, a diferencia del PRD y de otros partidos, van a trabajar en conjunto. Una de las cosas que unificó al Partido de la Liberación Dominicana y que todavía mantiene su estructura, aunque ahora, como yo vi un comentario ahí, parece una oficina de correo con tantas cartas de renuncia que le están haciendo, y que fue el mismo Leonel Fernández que lo está desbaratando. Sin embargo, si esto sucede, de que estos líderes se alineen y en conjunto trabajen, el gran beneficiado va a ser el pueblo dominicano, va a ser, en este caso, San Francisco de Macorís. Tenemos a un Franklin Romero con muy buena perspectiva, tenemos a un Alex Díaz que tiene la libertad de trabajar su visión sin ser influenciado por todos esos parias que él tenía detrás en la pasada gestión. Alex, este es tu momento. Dorina Rodríguez, usted es la gente de las pymes, acuérdense de ella. Está este muchacho Abel Marte, Gianni Ventura, hay muchos
Nicolás, tú no puedes decirle que Nicolás, él no sabrá hablar de todo, pero él tiene su estructura con la cuestión de los salones de belleza. Entonces tú no puedes obviar que Nicolás Hidalgo se cuele. En la oposición, ojalá que esa haya salido de los perdedores, pero ella quedó con los perdedores. Tenemos a Mildred Sánchez, una mujer del pueblo, para el pueblo, pero está con los perdedores. Tenemos a este muchacho Romano, Alejandro Romano, que ese es un muchacho que tiene un sistema de trabajo muy bueno, pero lamentablemente ellos están con los perdedores. Pero nadie sabe nada. La diferencia de aquí, Santiago y la capital, es que la capital y Santiago ellos fraccionan. San Francisco de Macorís no fracciona. Además, este pueblo es eminentemente PRMista. Y el presidente Luis Abinader sabe lo que tiene en la mano. Ellos no se creen ganados. Estos trabajos que ellos están haciendo son trabajos muy positivos dentro de un sector de la clase media de este país, y es la clase que influye, y ellos lo están haciendo muy bien. Esta semana fue del PRM y nosotros lo felicitamos. El alcalde Antonio Díaz Paulino insiste: tienes una gran oportunidad de desarrollar tu visión de gobierno que no te la dejaron hacer. A mí me consta que no te la dejaron hacer, por eso vivía enojado contigo, pero ahora vamos a ver cómo tú procedes. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo. Yo soy Héctor Jason y nada, nos vemos en un próximo.